Construí un negocio desde cero con mi mejor amigo, pero cuando él conoció a un grupo de gente influyente, me hizo a un lado diciendo que yo no encajaba en su nuevo estilo de vida. Ahora que sus nuevos amigos lo estafaron y lo dejaron en quiebra, me busca para que le regrese su puesto en el negocio. Me llamo Jorge, y lo que les voy a platicar es la historia de cómo perdí, en cuestión de minutos, algo que había construido con mis propias manos durante años, todo por culpa de un amigo que decidió que yo ya no encajaba en su nueva vida, y de cómo, tiempo después, ese mismo amigo tuvo que tragarse su orgullo para tocarme la puerta pidiéndome perdón, cuando ya era demasiado tarde para pedir absolutamente nada. Para que entiendan bien el peso de todo esto, tengo que regresarme como 8 años atrás, cuando Raúl y yo todavía éramos dos chavos sin nada más que ganas de salir adelante y un garaje prestado por mi papá donde empezamos, literalmente desde cero, con un negocio de carpintería que en ese entonces ni siquiera tenía nombre oficial. Raúl y yo nos conocíamos desde la secundaria, éramos de esos amigos que uno considera hermanos, porque compartimos hambres de verdad, no nada más las metáforas bonitas que la gente usa para hablar de amistad, sino hambre real, de esas épocas donde apenas nos alcanzaba para comprar la madera de la semana porque ninguno de los dos traía un peso extra en la bolsa. Yo desde chavo siempre tuve buena mano para trabajar la madera, se los voy a decir sin tanta modestia porque es la verdad. Mi abuelo había sido carpintero toda su vida y de él aprendí los primeros trucos del oficio. Y Raúl, aunque no tenía tanto talento con las herramientas, sí tenía buena labia para vender, para tratar con los clientes, para conseguir esos primeros encargos que nos permitieron ir creciendo poco a poco. Entre los dos armamos un equipo bastante parejo al principio, yo metido hasta el cuello en el taller, sudando la gota gorda lijando, cortando, armando cada pieza con el cuidado de quien sabe que su nombre va después en cada mueble que sale de ahí, y Raúl afuera, tocando puertas, repartiendo tarjetas, construyendo poco a poco una cartera de clientes que fue lo que realmente nos permitió despegar. Los primeros 2 años fueron bien difíciles, güey, se los juro, trabajábamos jornadas de 14, 15 horas, muchas veces sin cobrar nada porque todo lo que entraba se iba directo a comprar más herramientas, más material, a rentar por fin un local pequeño que dejamos de compartir con los carros de mi papá. Raúl y yo dormíamos literalmente en el taller varias noches cuando teníamos entregas urgentes, comíamos tacos de la esquina porque no había para más, y en esa época, se los aseguro, nuestra amistad era de las más sólidas que yo había conocido en mi vida, porque los dos sabíamos que ese proyecto era nuestro sueño compartido, construido a base de sacrificio genuino de ambas partes. Con el tiempo, el negocio empezó a despegar de verdad, gracias sobre todo a que yo fui desarrollando un estilo bien particular en los muebles que hacíamos, un estilo que combinaba diseños modernos con técnicas artesanales tradicionales, algo que empezó a llamar la atención de gente con más recursos, arquitectos que nos empezaron a recomendar con sus clientes, diseñadores de interiores que buscaban piezas únicas para proyectos residenciales de nivel alto. Fuimos creciendo, contratamos a los primeros empleados, nos cambiamos a un taller más grande, y como al 5.º año ya teníamos una marca reconocida dentro de cierto círculo, con clientela que pagaba bastante bien por trabajos personalizados, y con una reputación que costó muchísimo sudor construir. Raúl, en toda esa etapa, seguía siendo el encargado de las relaciones públicas, del trato con los clientes, de la administración general, mientras que yo me mantenía más enfocado en el aspecto creativo y en supervisar la calidad de cada pieza que salía del taller, porque para mí eso siempre fue sagrado. El nombre de nuestra marca tenía que representar excelencia en cada detalle, sin excepciones. Legalmente, el negocio estaba constituido de manera que ambos teníamos acciones iguales, 50 y 50, porque así lo habíamos acordado desde el principio, como socios reales, como los hermanos que sentíamos que éramos. El problema, güey, empezó como al 6.º año, cuando Raúl conoció a Sofía en un evento de networking al que fue representando a la empresa, una mujer bien elegante, bien conectada, que según decía movía inversiones para varios negocios de alto perfil, y que rápidamente se convirtió en su nueva obsesión, no nada más en el plano romántico, que ahí sí terminaron formalizando una relación bastante rápido, sino también en el plano de sus aspiraciones personales, porque Sofía le empezó a abrir las puertas a un círculo social completamente distinto al que nosotros estábamos acostumbrados, gente con mucho dinero, con mucha exposición en redes sociales, con ese estilo de vida que se presume en fotos de yates y de viajes exóticos y de reuniones exclusivas donde todo mundo habla de inversiones millonarias como quien habla del clima. Raúl empezó a cambiar poco a poco, al chile, y yo en su momento no supe leer bien las señales, o quizás sí las vi pero preferí no darles tanta importancia porque no quería pensar mal de mi amigo de tantos años. Empezó a llegar tarde a las juntas de trabajo porque según él tenía compromisos con esos nuevos contactos. Empezó a hablar de expandir el negocio de una manera que a mí me parecía bastante alejada de nuestros valores originales. Quería meterse a producir en volumen, perder ese toque artesanal que nos había distinguido, todo con tal de impresionar a ese círculo social que cada vez lo tenía más absorbido en su forma de pensar. Empezó también, y esto sí me dolió bastante cuando lo fui notando, a mostrarse un poco avergonzado de mí frente a esos nuevos amigos suyos.
En un par de ocasiones que coincidí con él en algún evento donde estaba con ese grupo, noté cómo me presentaba de manera bien distinta a como lo hacía antes, ya no como su socio fundador, como el hombre que le había dado vida real al negocio con sus propias manos, sino como el encargado del taller, minimizando por completo mi papel, como si de repente le diera pena reconocer que su negocio había nacido de un garaje y de mucho trabajo sucio, literal, con aserrín y callos en las manos, en lugar de esas historias glamurosas de éxito instantáneo que tanto le gustaba presumir a esa gente nueva con la que se juntaba. Sofía, por su parte, nunca disimuló mucho su desdén hacia mí, siempre con esas miradas de arriba abajo cada vez que coincidíamos, comentando de manera bien sutil pero hiriente cosas sobre mi forma de vestir, tan sencilla comparada con la de ellos, o sobre mi falta de interés en esos temas de inversiones y de redes de contactos que para ella parecían ser lo único importante en la vida. Con el tiempo entendí que Sofía tenía una influencia bastante fuerte sobre las decisiones de Raúl, y que poco a poco le fue metiendo en la cabeza la idea de que yo representaba un lastre para la imagen que él quería proyectar de ahora en adelante, que un negocio exitoso de verdad necesitaba deshacerse de esas raíces tan humildes para poder crecer al siguiente nivel. La ruptura definitiva llegó un día que hasta la fecha tengo grabado con lujo de detalle en la memoria, porque fue de esas experiencias que a uno le cambian por completo la perspectiva de las personas en las que confía. Raúl convocó a una junta con el pretexto de discutir la expansión del negocio, y yo llegué con toda la disposición de escuchar sus propuestas, aunque ya traía cierta tensión acumulada por todos esos cambios que había ido notando en su actitud durante los últimos meses. Para mi sorpresa, en esa junta no estábamos solos, sino que Raúl había llevado a un abogado, un tipo bien trajeado que ni siquiera conocíamos como parte de nuestro equipo legal habitual, y también estaba presente Sofía, sentada con esa postura de quien ya sabe exactamente cómo va a terminar todo. Ahí, sin ningún tipo de preámbulo amable, Raúl me soltó, con una frialdad que jamás hubiera esperado de alguien que consideraba mi hermano, que había llegado el momento de replantear la estructura de la empresa, que él sentía que mi visión ya no estaba alineada con hacia donde quería llevar el negocio, y que consideraba lo mejor para ambos que yo cediera mis acciones a cambio de una compensación que, según sus propias palabras, era bastante generosa considerando las circunstancias. El abogado que había llevado empezó a sacar documentos, hablando de cláusulas legales bastante rebuscadas, amenazando de manera bien velada con que si yo no aceptaba de buena manera, iban a tener que iniciar un proceso legal donde según ellos podían demostrar irregularidades en mi manejo del taller que terminarían perjudicándome muchísimo más de lo que me convenía. Yo me quedé completamente en shock, güey, sin poder procesar bien cómo era posible que el mismo amigo con el que había dormido en el suelo del taller aguantando hambre, el mismo que había compartido conmigo cada peso ganado con tanto esfuerzo durante los primeros años, ahora estuviera ahí, sentado frente a mí, amenazándome legalmente para arrebatarme lo que con tanto sudor habíamos construido juntos. Sofía, durante toda esa confrontación, se mantuvo con una sonrisa apenas disimulada, como quien disfruta ver el resultado de su manipulación llevado a cabo con éxito total. Intenté defenderme, les recordé todo lo que habíamos pasado juntos, le pregunté a Raúl directamente si de verdad estaba dispuesto a tirar por la borda 8 años de amistad y de trabajo compartido nada más por impresionar a un grupo de gente que apenas llevaba conociendo unos meses, pero él, con esa actitud fría que ya traía bien aprendida de ese nuevo círculo social, me contestó que los negocios son los negocios, que las amistades a veces tienen que evolucionar o quedarse atrás, y que él ya había tomado una decisión que consideraba final. Ante la amenaza legal, y sabiendo que pelear en tribunales me iba a costar tiempo y recursos que en ese momento no tenía disponibles, terminé firmando esos papeles que me despojaban de mis acciones, saliendo de esa oficina que yo mismo había ayudado a construir con una sensación de vacío tan profunda que hasta la fecha me cuesta trabajo describirla con palabras. Los meses que siguieron fueron bastante oscuros para mí, se los voy a admitir sin ninguna pena, porque perder de esa manera algo en lo que había invertido tantos años de mi vida, y perderlo además a manos de alguien que consideraba de mi entera confianza, me dejó con una desconfianza bastante fuerte hacia las personas en general, y con una tristeza que se sentía como un duelo genuino, porque no nada más había perdido un negocio, había perdido a mi mejor amigo, o mejor dicho, había descubierto que ese amigo nunca fue tan sólido como yo pensaba, que su lealtad tenía un precio y que ese precio resultó ser bastante bajo, apenas el brillo pasajero de un círculo social que lo hizo sentir, por un rato, que pertenecía a un nivel superior. Pero como dicen por ahí, güey, cuando una puerta se cierra, otra se abre, aunque en su momento a mí me costó bastante trabajo ver esa puerta nueva entre tanta neblina de tristeza y de coraje acumulado. Con el poco capital que me quedó de la compensación que me dieron, y con la experiencia y las habilidades que nadie me podía arrebatar porque estaban en mis propias manos, decidí empezar de nuevo, esta vez completamente solo, fundando mi propia marca de carpintería con un enfoque todavía más definido hacia ese estilo artesanal que siempre me había apasionado, sin diluirlo con ninguna presión externa de querer impresionar a nadie con producción masiva ni con estrategias vacías de imagen. Empecé otra vez desde cero, en un taller pequeño que renté con mucho esfuerzo,
trabajando yo solo la mayoría de las piezas al principio, construyendo poco a poco, con paciencia, con esa misma dedicación que siempre me había caracterizado, una nueva reputación bajo mi propio nombre. Los primeros meses fueron bastante duros, tuve que tocar puertas, ofrecer mi trabajo a precios más bajos de lo que hubiera querido nada más para ir consiguiendo clientela nueva, pero poco a poco, gracias sobre todo a la calidad que siempre puse en cada pieza, y a las recomendaciones de boca en boca de clientes satisfechos, mi nuevo proyecto fue ganando fuerza de una manera que ni yo mismo esperaba tan pronto. Como al año y medio de haber empezado ese nuevo camino, mi marca ya se había posicionado bastante bien dentro del mismo círculo de arquitectos y diseñadores que antes trabajaban con nuestra empresa original. Muchos de ellos me buscaron directamente porque sabían que yo había sido la mano creativa detrás de todos esos diseños que tanto les habían gustado, y confiaban en que mi nuevo proyecto iba a mantener esa misma calidad, cosa que efectivamente logré sostener con creces. Contraté a mis primeros empleados, gente comprometida de verdad con el oficio, y fui construyendo un ambiente de trabajo bastante distinto al que se había ido formando la empresa anterior bajo la influencia de Raúl, un ambiente basado en el respeto mutuo, en la lealtad genuina, en valorar el esfuerzo de cada persona involucrada en el proceso. Mientras yo iba reconstruyendo mi vida y mi carrera con esa nueva marca, la historia de Raúl, según me fui enterando por comentarios de conocidos en común porque yo ya había cortado prácticamente todo contacto directo con él, tomó un rumbo bastante distinto. Resulta que Sofía y ese círculo de amigos influyentes con los que tanto presumía andar, no eran nada más gente de fiestas exclusivas y de fotos bonitas en redes sociales, sino que varios de ellos estaban metidos en esquemas bastante turbios de inversión, de esos que prometen rendimientos exagerados y que terminan siendo puras estructuras piramidales disfrazadas de oportunidades exclusivas de negocio. Raúl, con la confianza ciega que le tenía a Sofía y a esos contactos que tanto admiraba, terminó invirtiendo prácticamente todo el capital de la empresa, incluyendo las ganancias que habían generado con mi trabajo previo y con la reputación que entre los dos habíamos construido, en varios de esos proyectos que resultaron ser completamente fraudulentos. Según me contaron, perdió una cantidad bastante grande de dinero en cuestión de meses, y para cuando se dio cuenta de la magnitud del fraude, ya era demasiado tarde, porque los responsables de esos esquemas habían desaparecido con el dinero de varios inversionistas, dejando a su paso una serie de demandas legales y de deudas que Raúl no tenía manera de cubrir. La empresa que la había peleado tanto por controlar completamente, alejándome a mí de la ecuación con tal de tener el mando absoluto, terminó desmoronándose en cuestión de un año, entre malas decisiones administrativas, deudas acumuladas por esas inversiones fraudulentas, y la pérdida de clientela que empezó a notar que la calidad de los productos ya no era la misma sin mi supervisión directa en el proceso creativo. Sofía, por su parte, según me enteré después, desapareció del panorama en cuanto las cosas se pusieron difíciles, dejando a Raúl solo cargando con todas las consecuencias legales y financieras de decisiones que en gran parte habían sido influenciadas por ella y por ese círculo social que tanto le presumía a todo el mundo. Yo me enteré de toda esta debacle poco a poco, a través de comentarios de conocidos, de rumores que circulaban en el gremio, sin buscar activamente esa información pero tampoco pudiendo evitar sentir una mezcla bastante compleja de emociones cada vez que algún detalle nuevo llegaba a mis oídos. No les voy a mentir, güey, en algún momento sí sentí una punzada de satisfacción, ese sentimiento tan humano de ver que la vida de alguna manera acomoda las cosas cuando alguien actúa con tanta deslealtad, pero también, siendo bien honesto conmigo mismo, sentí genuina tristeza, porque a pesar de todo lo que había pasado, Raúl seguía siendo la persona con la que había compartido una etapa muy importante de mi vida, y verlo caer tan bajo, aunque fuera consecuencia directa de sus propias decisiones, no me generaba ningún placer real ni duradero. Pasaron varios meses desde que me enteré de toda esa situación, tiempo durante el cual mi propia marca siguió creciendo de manera bastante sólida, consolidándose ya como una de las opciones más reconocidas dentro del sector de carpintería artesanal de alto nivel en la zona, con un equipo de trabajo bastante comprometido y con una cartera de clientes que confiaban plenamente en la calidad que representaba mi nombre. Fue en ese contexto, con mi negocio ya bastante estable y con mi vida personal reconstruida sobre bases mucho más sanas, que un día, sin ningún aviso previo, Raúl se apareció en mi nuevo taller, el que yo mismo había levantado desde absolutamente nada después de que él me había arrebatado todo lo que teníamos construido juntos. Se veía bastante distinto a como lo recordaba de esa última junta donde me humilló frente a su abogado y frente a Sofía, mucho más delgado, con esa elegancia postiza que tanto le gustaba proyectar completamente desvanecida, con ropa bastante más sencilla que la que solía usar en esa época dorada de su vida social, y con una expresión en el rostro que dejaba ver claramente el peso de todo lo que había vivido en esos meses de crisis. Me pidió, con una humildad que jamás la había conocido antes, si podíamos platicar unos minutos, y yo, aunque sentía toda esa historia todavía pesando bastante en mi memoria, decidí darle la oportunidad de escucharlo, porque al final del día, yo siempre me he considerado una persona que prefiere actuar con dignidad, sin necesidad de cerrarle la puerta a nadie sin antes escuchar lo que tienen que decir. Lo hice pasar a mi oficina,
un espacio que yo mismo había diseñado y construido con mucho esfuerzo, y me senté frente a él con toda la calma que había logrado cultivar durante ese proceso de reconstrucción personal que había vivido después de nuestra separación tan abrupta. Raúl empezó a contarme, con la voz bastante quebrada, toda la historia de cómo Sofía y esos contactos que tanto había admirado terminaron estafándolo, minimizando en su relato, eso sí lo noté clarísimo, la parte donde él había sido responsable directo de las decisiones que llevaron a esa pérdida tan grande, hablando más bien como si él también hubiera sido una víctima inocente de las circunstancias, sin reconocer del todo el peso de su propia soberbia en todo ese proceso. Me contó que la empresa prácticamente ya no existía, que había tenido que vender varios activos para cubrir parte de las deudas legales que se le habían acumulado, que se sentía completamente perdido sin saber cómo reconstruir su vida profesional, y entonces, después de todo ese preámbulo bastante cargado de autocompasión, llegó al verdadero motivo de su visita, pidiéndome, con una mezcla de desesperación y de esperanza que se notaba había estado ensayando durante el camino hacia mi taller, sí. ¿Existía alguna posibilidad de que yo lo dejara reincorporarse al negocio, no necesariamente con el mismo porcentaje de acciones que tenía antes, pero sí con algún tipo de puesto donde pudiera aprovechar, según sus propias palabras, toda la experiencia que tenía en el manejo de clientes y en la administración general? Yo lo escuché con toda la atención del mundo, sin interrumpirlo ni una sola vez, dejándolo que soltara completamente todo su relato, porque sentía que después de todo lo vivido, al menos merecía la cortesía de ser escuchado hasta el final. Cuando terminó de hablar, se quedó ahí sentado, viéndome con esa expectativa silenciosa de quien espera que la nostalgia de una amistad de tantos años sea suficiente para borrar de un plumazo la traición tan profunda que había cometido en su momento. Con toda la calma del mundo, sin ningún rastro de rencor exagerado ni de ganas de humillarlo como lo había hecho conmigo en aquella junta con abogados y amenazas legales, le expliqué que entendía perfectamente la situación tan difícil que estaba viviendo, y que de verdad lamentaba que hubiera tenido que pasar por una experiencia tan dolorosa como la que le tocó vivir con esas personas en las que había depositado tanta confianza. Pero le dejé bien claro, sin ninguna ambigüedad, que la empresa que yo había construido, esta nueva marca que llevaba mi nombre y mi visión, estaba erigida sobre principios de lealtad, de compromiso genuino y de respeto mutuo, valores que él mismo había decidido dejar a un lado cuando le convino hacerlo para perseguir una imagen que al final le costó absolutamente todo. Le dije que en mi empresa, en el negocio que yo mismo había levantado desde cero después de que él me arrebató lo que juntos habíamos construido, no existían vacantes para gente que había demostrado, con hechos bastante contundentes, que su lealtad tenía un precio bastante bajo, que estaba dispuesta a sacrificar años de amistad genuina nada más por el brillo pasajero de pertenecer a un círculo social que resultó ser tan falso como las promesas de inversión que terminaron llevándolo a la ruina. Le expliqué que yo no le guardaba rencor personal, que de hecho le deseaba sinceramente que pudiera reconstruir su vida en algún otro proyecto, pero que definitivamente ese proyecto no iba a ser el mío, porque la confianza que alguna vez existió entre nosotros había roto de una manera que el tiempo, por sí solo, no era capaz de reparar. Raúl se quedó ahí sentado unos segundos, procesando mi respuesta, con esa expresión de quien esperaba una reacción bastante distinta, quizás algo más parecido al perdón inmediato que suele verse en las historias donde los amigos de toda la vida terminan reconciliándose después de cualquier conflicto, pero yo no estaba dispuesto a ofrecerle ese tipo de final, porque había aprendido, gracias precisamente a la traición que él mismo había cometido, que el perdón genuino no siempre implica reabrir las puertas que alguien decidió cerrar de manera tan cruel en su momento. Se levantó de la silla, me agradeció que al menos lo hubiera escuchado, y salió de mi oficina con esa misma expresión derrotada con la que había llegado, quizás ahora con una capa adicional de resignación al entender que esta vez no había ningún abogado ni ninguna amenaza legal que pudiera obligarme a ceder ante sus peticiones. Y así, güey, así fue como cerré ese capítulo tan doloroso de mi vida, no con gritos ni con humillaciones innecesarias, sino con la dignidad tranquila de quien sabe perfectamente el valor de su propio esfuerzo y que no está dispuesto a compartirlo nuevamente con quien alguna vez decidió pisotearlo nada más por perseguir una fantasía de estatus social que al final resultó ser puro humo. Mi negocio sigue creciendo hasta la fecha, con bases mucho más sólidas que las que tuvimos alguna vez con Raúl, porque ahora entiendo que el verdadero éxito no se mide nada más en las ganancias o en el reconocimiento social, sino en la calidad de las personas con las que uno decide construir su camino, y en la capacidad de mantenerse fiel a los valores que de verdad importan, incluso cuando la vida te pone enfrente la tentación de dejarlos a un lado por brillos que, tarde o temprano, siempre, terminan apagándose.